En medio del clima festivo por el reencuentro de Lula da Silva y Alberto Fernández, las cancillerías de Brasil y la Argentina trabajaron en las últimas horas a destajo para dar con un resultado inminente, la firma de un ambicioso acuerdo de integración entre ambos que ya casi está terminado, y se terminará de rubricar en Buenos Aires. El encuentro entre Lula y Alberto Fernández en Brasilia resulta ser todo un gesto para la diplomacia en cuanto a un nuevo rumbo que tomarán en adelante las relaciones bilaterales de Argentina y Brasil que con Jair Bolsonaro habían quedado enfriadas. Al término de la reunión en el Palacio de Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, Fernández dijo que Argentina junto con Brasil hemos decidido volver a poner en marcha el vínculo porque son países indisolublemente unidos. De la reunión en Brasilia también participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, y el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli. En tanto, por Brasil, asistieron el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, y el asesor presidencial de Asuntos Internacionales, Celso Amorim. Argentina y Brasil son países indisolublemente unidos y ningún momento político puede perturbar eso. Los dos estamos de acuerdo en tratar de institucionalizar ese vínculo del mejor modo, remarcó el presidente. Y añadió que los dos estamos convencidos de que el mundo ha cambiado, que las regiones tienen un nuevo rol para cumplir dentro de la globalización, y comparten el deseo de volver a unir a América Latina en un espacio común. Los presidentes se disponen a firmar el 24 de enero en Buenos Aires, poco antes de la cumbre de la CELAC, un acuerdo de integración entre Argentina y Brasil que contempla 15 ejes de la integración económica y 14 de la integración política. Y en relación a la defensa hay planteado un esquema de interoperatividad entre las Fuerzas Armadas de ambos países que incluye la adquisición de los vehículos de transporte blindado Guaraní 6x6, y la negociación de un submarino clase 209 Tupi de la Marina de Brasil. Se propone en ambos países en este acuerdo la construcción del reactor multipropósito brasileño para permitir la producción conjunta de radioisótopos medicinales. También está previsto en el acuerdo una mayor integración en las industrias navales.